hoja 44, carilla B, quinto renglón de abajo hacia arriba, en los dos puntos. Joliom, allá Zahaba Yarok. Dijimos todos los días, el oro de la pala era amarillento verdoso y el de Yom Kippur era de color rojizo. Nos dice la Gemara, Amar Rab Hisda, Shiv'a Zehavim Hem. Hay 7 tipos de oros distintos que fueron catalogados por nuestros Hajamim. Nos dice primero los nombres y luego la Gemara va a analizar de dónde se aprenden y las características de cada uno. Zahab, Ve Zahab Tov, Ve Zahab Ofir, Ve Zahab Mupaz, Ve Zahab Shahut, Ve Zahab Sagur, Ve Zahab Parvai. Vimos acá 7 denominaciones de Zahab, de oros distintos. ¿Qué son estas denominaciones? Zahab y Zahab Taor. En primer lugar, oro y oro bueno. ¿Dónde están escritas estas dos diferencias o estas dos catalogaciones en la Torah? Tichtiv, Uzahab haaretz hahi tov. Y el oro de aquella ciudad era bueno. Si nosotros nos tenemos que molestar o le tenemos que agregar la denominación de bueno, quiere decir que existe un Zahab común y un Zahab que es bueno, que sería mejor calidad que el anterior. Entonces aquí mismo, en el solo hecho que la Torah nos dijo Zahab Tov, nos está indicando que existe automáticamente un Zahab común estándar. La diferencia entre uno y otro radica, de acuerdo a lo que nos dice el Tosafot, que el Zahab Tov, el oro bueno, es un oro que no tiene ninguna impureza y desperdicio. En cambio, el Zahab, el oro común, es un oro que tiene que pasar todavía una limpieza, una depuración para poder quitarle de sus impurezas. Estos serían los primeros dos. Ahora seguimos con el tercero, el Zahab Ofir. ¿Qué es el Zahab Ofir? De Ate Meofir. Sencillamente, dice la Gemara, es el origen. Ofir es el lugar, probablemente sea en algún lugar de África, y de allí se extraía un tipo de oro con características distintas que no tenemos las especificaciones en la Gemara qué particularidad tenía. Zahab Mupaz, Shedome la Paz. Otro oro que era el Zahab Mupaz, que la característica que tenía es con mucho brillo. Tenía un brillo extraordinario por sí mismo. Zahab Shahut, Shenitva Kahut. El Zahab Shahut es un oro muy flexible y maleable, que se lo podía incluso torsionar como si fuese un hilo, de tan maleable y blando que era este oro. Probablemente sea por mayor cantidad de otros componentes, ¿sí? Ya que sabemos que el oro no es solamente el material de oro, sino tiene muchas veces mezclado, incluso de manera natural, otros minerales conjuntamente con él. Entonces aparentemente este tendría, ¿sí?, esa característica de tener alguna mezcla que le da mayor flexibilidad. Zahab Sagur, era un tipo de oro tan preciado y buscado por las personas que en el momento que abrían y ponían a la venta este tipo de oro, todos los demás vendedores de oro tenían que cerrar sus tiendas porque no tenía ningún sentido que esté abierto, ya que todos corrían atrás del otro oro y provocando de esta manera que todo lo demás tengan que cerrar. Por eso se llamaba Zahab Sagur. Sagur es la palabra cerrar. Y el último, Zahab Parvaim, Shedome le dan Parim. El oro Parvaim, el nombre Parvaim es Dome Parim. Se parece a la sangre de los toros, es decir, era un oro rojizo, como el que estuvimos mencionando aquí en nuestra Mishnah, y como lo va a recordar ahora nuevamente en nuestra Gemara. Esta es entonces la primera opinión, que eso que dijo Rab Hisda. Por otro lado, Rabbi Amar Hamishahen, son 5 tipos de oros, que serían los 5 que fueron mencionados al final, los que serían Zahab Ofir, Zahab Mupaz, Zahab Shahut, Zahab Sagur y Zahab Parvaim. Son solamente 5 tipos de oro. En cambio, Kol Had Had
Id bezahav zahav tov. Y cada uno de estos 5 tienen en su composición oro común y oro bueno. Pero normal, nunca vamos a tener solamente oro o oro bueno, sino siempre va a estar mezclado con alguno de estos 5 y por lo tanto las denominaciones que vamos a tener van a ser solamente 5, ya que no se encuentra aparentemente, de acuerdo a Rabashé, en estado completamente independiente el oro común y el oro bueno. Tania, dame aquí, y similar a esto estudiamos en la Mishnah nuestra, Bejolioma y Azahaba Yarok. Todos los días el oro era un oro verdoso, amarillento, Beayom Adom. Y hoy, en este día, en el día de Kippur, era de color rojizo. Beaino Zahab Parvaim Shelomel Elam Parim. Y este es el que acabamos de denominar con el nombre de Zahab Parvaim, que tenía una apariencia similar a la sangre de los toros. De acuerdo a algunos mefarsim, justamente la idea de en Yom Kippur utilizar oro de color rojizo era para recordar que él tenía que traer un toro, especialmente en este día de Yom Kippur. Continuando con la Mishnah, Becholiom Makri Paras Shahrit Uparas Ben Arbaim, Becholiom Aitadaka Beayom Daka Minat Daka, marcando las diferencias entre el Ketoret de todos los días y el Ketoret de Yom Kippur, nos terminó diciendo que el Ketoret de todos los días era un incienso refinado y el de Yom Kippur estaba doblemente refinado. Dice la Gemara, Tanur Abanán, cuando el Pasuk nos dice con respecto a la abodá de Yom Kippur, al servicio del Kohen Gadol en Yom Kippur, Umlo Hofnav Ketoret Samim Daka, y ambas palmas va a llenar de incienso Daka, de incienso refinado. Así dice el Pasuk. Pregunta la Braita, Tanur Abanán, Daka, refinado, mata al Mudlomar. ¿Qué nos quiere aclarar con esto? Va a lo que va a Neemar, ya el Pasuk, cuando nos habla de la preparación del incienso, nos dice ahí claramente que tiene que ser trabajado, aplastado con el mortero y molido, dejándolo finito, refinado. Entonces, si toda la existencia, o mejor dicho, toda la fabricación original del Ketoret, la Torá nos enseñó que tiene que ser refinado, porque aquí tuvo que aclararnos que sea refinado. Ella le habí daka minat daka, sino aquí el pasuk lo que nos quiso decir es que tiene que pasar un proceso de refinamiento mayor al anterior, un refinamiento sobre el refinamiento ya hecho. Por eso lo llamamos que es daka minat daka, refinado de lo que ya estaba refinado. Mejor yo. Otra diferencia que marcamos entre Yom Kippur y el resto del año, Becholiom, Kohanim Olim B'Mizbeach el Kevish. Todos los días, los Kohanim, al subir la rampa del Mizbeach, subían del lado derecho. En cambio, en Yom Kippur, dijimos que el Kohen Gadol subía por el centro de la rampa. Nos dice la Gemara, de Amarmor, ¿por qué durante todo el año subían del lado derecho de la rampa? Kol pinoche ata ponelo yu en aderech yamin lemizrach. Cada vez que tú tienes que dirigirte y tienes que decidir por qué camino ir, por la izquierda, por la derecha, la determinación de la Torá es inclinarse e ir siempre hacia la derecha. Por lo tanto, cuando tenían que subir al Mizbeach y luego tenían que bajar, giraban, o mejor dicho, recorrían toda la vuelta del Mizbeach y bajaban. Deben hacerlo siempre del lado derecho. Hay para elegir por la derecha o por la izquierda. Todas las veces que tú tienes para elegir, debes tomar siempre la derecha. En cambio, en Yom Kippur, de Yom, Ole Baemcha, Ve Yorel Baemcha. En cambio, sí, así hay que corregir. Hoy, en el día de Kippur, el Kohen Gadol, en singular, sube, Ole Baemcha, Ve Yorel Baemcha. Sube por el centro y baja por el centro. Maitama, ¿cuál es el motivo? Mishum que bodó de Kohen Gadol, por el honor del Kohen Gadol, mostrando e indicando que él es una persona de adentro de la casa y que puede de alguna manera conducirse con confianza, si se puede hablar figurativamente, delante de Boreolam y entrar por el camino del medio como una persona que es conocida
dentro del lugar. Bejolión, Cohen Gadol Mekadesh Raglav Ben Akior. Todos los días el Cohen Gadol también hacía el lavado, la consagración de manos y pies a través del kior, a través del lavabo, que era el keli, el recipiente que utilizaban todos los Kohanim para esa misma función. En cambio, en Yom Kippur le traían una jarra especial de oro con la que le lavaban exclusivamente a él. Maitama, ¿cuál es el motivo? Nuevamente, Mishum Kevodosh el Kohen Gadol, por honor y respeto al Kohen Gadol, y de acuerdo a la Judá, eso lo hacían diariamente y nunca utilizaba el kior que utilizaban los demás Kohanim, para indicar lo especial y lo honorable del Kohen Gadol, que él no utiliza el mismo recipiente que el resto, ya que él se encuentra en un nivel superior más que el resto de los Kohanim. Hayusham Arba Ma'arajot. Y aquí, en la última de las diferencias que nos marcó nuestra Mishnah, habían tres opiniones: Rabbi Meir, Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda. Rabbi Meir decía que diariamente había 4 fogatas sobre el Mizbeach, Rabbi Yossi decía que había 3, y Rabbi Yehuda decía que había 2. Y en Yom Kippur todos coincidían que se agregaba una más a lo habitual. Y aquí la Gemara va a pasar a analizar de dónde se aprenden estas distintas opiniones. Así estudiamos en la Tosefta, donde se explaya más claramente esta discusión. Todos los días había sobre el Mizbeach, sobre el altar, 2 fogatas. Beayom, Shalosh. En cambio, hoy, en el día de Kippur, habían 3. Uno, la gran fogata, donde se quemaban todos los korbanot, todas las ofrendas, todas las menajot, también las ofrendas de sémola, etc. Y una segunda, que era más pequeña, que se utilizaba para extraer de ahí las brasas para quemar el ketoret. Y una tercera, ahora en el día de Kippur, que era para, como explicamos anteriormente, para el ketoret del Kodesh a Kodashim. Así son las palabras de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, Bechol Yom Shalosh. Rabbi Yossi dice: no señor, todos los días había 3 fogatas arriba del Mizbeach. Beayom Arba, y hoy en Kippur eran 4. Hachel Marajá Gdolá, coincido primero con la gran fogata para la quema de los korbanot. Beahad Marajá Shinash Ketoret, coincido también una segunda fogata para las brasas para el ketoret diario, para el incienso diario. Beahad Shel Kiyumaesh, y agrega que diariamente había una más. Esta tercera era para mantener el fuego encendido. De acuerdo a Rashi, la intención o la función de esta tercera fogata era tomar de allí fuego para mantener encendidas las otras 2. Si alguna de las otras 2 se estaban apagando, entonces tomábamos de esta tercera y con eso reforzábamos y encendíamos la que se estaba apagando. Esta es la postura de Rabbi Yossi. Y aparte una extra en el día de Kippur para el ketoret, que dijimos que se hace en el Kodesh HaKodashim. Y Rabbi Meir Omer, la tercera opinión, que es Rabbi Meir, nos dice que habían 4, Becholiom Arba, todos los días habían 4 fogatas encendidas sobre el Mizbeach. Beayom Hamesh, en el día de Kippur específicamente eran 5. Y coincide con todas las que fueron mencionadas anteriormente con Rabbi Yossi. Hachem Marajá Gdolá, Beahad Marajá Shenia Shel Ketoret, Beahad Shel Kiyumaesh. Las primeras 3, como dijo Rabbi Yossi, coincidiendo siempre con Rabbi Yehuda, vamos agregando más. Así que él también dice la gran fogata para la quema de los korbanot, la segunda para tomar las brasas para el ketoret diario, la tercera para reponer el fuego si es necesario, y la cuarta que agrega Rabbi Meir que había diariamente, nos dice Ahad Levarim Upedarim Shelo Nitakelu Mibaerev, para aquellos miembros de los korbanot, aquellos cebos de algunos otros korbanot. De hecho, todos los korbanot tenían el cebo para ser quemado sobre el Mizbeach. Todos aquellos que no llegaron a ser quemados
antes del amanecer. Los korbanot se hacían únicamente durante el día, pero la quema de ellos se podía seguir realizando durante toda la noche. Entonces, muchas veces, los Kohanim, si tenían mucha demanda de ofrendas, hacían shechitá y salpicaban la sangre de todos ellos durante el día, ya que no existe salpicar la sangre durante la noche. Es más, si la sangre, estando en el recipiente, oscureció, esa sangre queda inhabilitada, se hace pesulam y shumlina, se arruina por llamarse que pernoctó. Y ese cordán, esa ofrenda no es válida y tendrían que volver a realizarla de acuerdo a distintas circunstancias y características, si era una promesa, si era una donación, etc. Pero la ofrenda seguro que no es válida. Entonces, eso se preocupaban que lo hagan sí o sí de día. La segunda parte de la ofrenda, que es la quema y el consumo, eso es válido que se lo pueda hacer incluso también durante la noche. Y tenían toda la noche para poder consumir las ofrendas y también quemarlas. Algunas ofrendas podían quizás consumirse también al día siguiente, pero no viene ahora al caso porque estamos hablando de la quema. La quema sí o sí tenía que ser en esa misma noche. Si no se la quemó en esa noche y no estaban arriba del Mizbeach, ni siquiera las subieron arriba del Mizbeach al amanecer, quedaron arruinadas y no se las puede quemar sobre el Mizbeach. La ofrenda es válida, pero se perdieron la mitzvah de quemarlas y pasaron por una prohibición, obviamente. Pero la ofrenda es válida. Ahora, si estaban arriba del Mizbeach, pero no se llegaron a quemar por la cantidad o porque el tiempo no dio, empezaron a quemarse, pero ya amaneció y aún estaban sin terminar de carbonizarse, etc., entonces se las seguía quemando al día siguiente. Sobre esto nos dice Rabbi Meir, había una fogata especial para todos aquellos que quedaron del día anterior sobre el Mizbeach, que se pueden seguir quemando. Los que quedaron del día anterior tenían una fogata especial. Y la Marajá Gedolá, la fogata grande, es para los korbanot del día. Todos los que sobraron del día anterior tenían una fogata especial. Por eso Rabbi Meir llega a 4 fogatas que había sobre el Mizbeach. Hasta aquí son las palabras de la Tosefta, donde nos explica un poquitito más detalladamente por qué cada uno sostenía que había 2, 3 y 4 fogatas diariamente y sus funciones. Ahora, la Gemara va a enseñarnos de dónde aprendió cada uno esta postura. Y nos dice lo siguiente. Y obviamente estaba parte de la que agregaban en el mismo día de Yom Kippur. De Kuli Alma Mía Tarte Itleu. En primer lugar, todos coinciden que mínimamente 2 fogatas habían. Menalan, ¿en qué pasuk? ¿De dónde aprendemos este concepto aceptado por todos por unanimidad? Marquerá. El pasuk nos dice al comienzo del Berashat Sab. Sabe Tarum et Balar Lemor. Zot Torah Haolah, hi Haolah al Mokedah al Mizbeach, que va a estar, ¿sí? Como dice acá, hi Haolah al Mokedah al Mizbeach con la Laila. Esta es la ofrenda de la Olá, la ofrenda íntegra, que va a ser elevada para quemarse durante toda la noche sobre el Mizbeach. ¿Cómo es que se la quema durante toda la noche del Mizbeach? Claramente es porque sobre el Mizbeach hay entonces una fogata para quemarla. Zomara Hagedorá, y esta es la gran fogata donde se queman allí los korbanot, las ofrendas. Y luego pasó termina diciendo, algo que anda con la Laila Adam Boker, Be'esha Mizbeach tu kalbo, y el fuego del Mizbeach quemará sobre ella. Y evidentemente, si se está quemando sobre el fuego la está quemando. ¿Qué es lo que la Torah nos quiso enseñar con esta segunda aclaración completamente por demás? Entonces está indicando que tiene que haber una segunda fogata. Esta segunda fogata es para que se queme con ella el ketoret, el incienso. Esta fogata quema alguna otra cosa, como dice aquí. Ella Mizbeach tu kadbo, el fuego del Mizbeach arde sobre él, sobre el incienso. Por eso coinciden que estas dos que están escritas
son obligatorias y son para la quema de los korbanot y la quema del ketoret, porque en ambas el pasuk nos habla de quemar alguna ofrenda. Ahora bien, Rabbi Yehuda entonces tendría su postura completamente ya explicada, ya que para él había solamente 2 fogatas diariamente sobre el Mizbeach. Pero Rabbi Yossi, Kiyuma Esh Menale, y Rabbi Yossi que nos agregó una tercera fogata para con ella reponer el fuego y encender en caso que se estén apagando las otras 2. ¿De dónde aprendió ese concepto? Nafkare mevehaesh ala mizbeach. El pasuk inmediatamente siguiente nos dice Besha mizbeach tu kadbo, y nos dice vehaesh menale nafkare mevehaesh ala mizbeach tu kadbo lo tichbe. Vehaesh ala mizbeach tu kadbo, y el fuego sobre el mizbeach arderá en él. Esto dice Rabbi Yossi, viene a enseñarnos que tiene que haber un fuego que esté encendido en el Mizbeach para encender con él las otras fogatas. Rabbi Yehuda, que él dice que hay solamente 2, ¿qué hace con este tercer pasuk? El tercer pasuk claramente se está refiriendo a una fogata. ¿Y para qué estaría repitiendo las anteriores innecesariamente? Esto viene a indicarnos el encendido de las ramitas pequeñas. Para encender una gran fogata con troncos necesitamos obviamente de pequeñas ramitas que son fáciles de encender y que producen inmediatamente mucho fuego, y a través de ellas se encienden las ramas grandes. Esto era el sistema básico para encender cualquier fogata, también la que estaba arriba del Mizbeach. Ahora bien, estas ramitas que son para el encendido de las grandes, podríamos entender que quizás uno puede encenderlas abajo en la azara, subir con esas ramitas encendidas y con eso encender o colocarlas en la Marajá Gdolá, en la gran fogata, para que lo encienda. Sin embargo, nos dice Rabbi Yehuda, el pasuk nos está enseñando que esas tienen que ser encendidas arriba del Mizbeach también. Esto es lo que dice aquí Rabbi Yehuda Amar Menayin le'atzatat alita de Tanya, como estudiamos. Ayar Rabbi Yehuda Omer, así solía decir Rabbi Yehuda, Menayin le'atzatat alita shelote ela berosho shel Mizbeach. ¿Dónde aprendemos nosotros que el encendido de estas ramillas tiene que ser arriba del Mizbeach y no podemos subir con ellas encendidas? Talmud Lomar, veaish ala Mizbeach tu kadbo, y el fuego sobre el Mizbeach van a hacer arder, van a hacer encender. Sobre el Mizbeach tienen que encenderlo, y de esas ramitas van a encender las otras grandes. Pero no se fabricaba una pequeña, marajá, una pequeña fogata para de ahí sustituir el fuego que se vaya apagando, sino traemos ramitas pequeñas para encender y las encendemos allí mismo arriba del Mizbeach. Amar Rabbi Yossi, y nos dice Amará, volvamos ahora un paso atrás. Dijo Rabbi Yossi, Rabbi Yossi nos dijo, ¿de dónde aprendemos nosotros que tiene que haber una fogata exclusiva para el mantenimiento del fuego, como mencionamos recién? Talmud Lomar, vea esa la Mizbeach tu kadbo, lo aprendió justamente de este pasuk. Fuego sobre el Mizbeach debe haber y encenderá en él. La pregunta surge, Rabbi Yossi, de acuerdo a Rabbi Yossi, ¿de dónde se aprende el concepto que las pequeñas ramitas para encender, ya que diariamente había que encender, todas las mañanas se desmantelaba, se desarmaba la fogata vieja y se preparaba toda una nueva? Y esa había que encenderla. Y para encender una gran fogata, como dijimos, necesitamos las ramitas. ¿De dónde aprende Rabbi Yossi ese concepto de las ramitas? Si para él el pasuk me habla de una tercera fogata que servía para mantener diariamente las otras 2 encendidas. Y se la llamará Nafkale, Meeja de Nafkale de Rabbi Shimon. Él aprende del mismo lugar donde aprendió otro Jajam. Rabbi Shimon tiene otra fuente, y la fuente de él es similar a donde aprendió Rabbi Shimon. ¿Dónde vimos esto?
Detalle. Tenemos escrito en una nueva baraita lo siguiente. El pasuk nos dice, van a colocar los hijos de Aarón fuego sobre el Mizbeach. Dimer, הסתת הניתן שלא תהא אלא בכהן כשר ובכלי שרת. Diver viuda. Nos viene a enseñar que el encendido de estas pequeñas ramitas tiene que estar hecho únicamente por los Kohanim. Por eso Pasuk dice, Benatenu bene Aarón, los hijos de Aarón, solamente Kohanim pueden hacerlo. Y al decirnos HaKohen, que ya sabemos que los hijos de Aarón son Kohanim, agregarnos Kohen, nos viene a enseñar que tiene que estar con Keli Sharet, que tiene que estar con las vestimentas correspondientes, los Bigde Kehunna. Bigdehem Alehem Kehunatam Alehem, en Bigdehem Alehem, en Kehunatam Alehem. Nosotros los llamamos Kohanim cuando están vestidos como tales. Si no, no se llaman Kohanim y el servicio que realicen es inválido. Por eso Pasuk dijo, Bene Aarón HaKohen. Tienen que ser Kohanim y con Bigde Kehunna. Esto es lo que dijo con Kele Sharet, con los utensilios, con las vestimentas de servidumbre a Boreolam. Y esos son los únicos capacitados para encender estas pequeñas ramitas. Amar Lord Bishmon. Le dijo el Bishmon al viuda. Al margen, este detalle, ¿sí?, se complementa con lo que el viuda nos dijo anteriormente, que tiene que ser realizado esto al Rosh el Mizbeach, encendiéndose estas pequeñas ramitas arriba del Mizbeach. Entonces, se lo enciende arriba del Mizbeach a través de Kohanim con Bigde Kehunna. Así quedaría la imagen completa de las palabras que nos está transmitiendo Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon le objeta y le dice, ¿acaso, de acuerdo a tu entendimiento, que nos has explicado desde el pasuk anterior, lo que dijo Beaesh a la Mizbeach tu kadbo, el fuego encenderá sobre el Mizbeach, y tiene que ser sobre el Mizbeach el encendido de estas ramitas? Entonces, automáticamente entendemos nosotros que se tiene que tratar de Kohanim. No hay otra opción. Lealdateja, le dice el Bishimon, ¿acaso se sube a tu mente decir que un ajeno, alguien que no es Kohen, se puede acercar y subir arriba del Mizbeach? No existe. Ningún ajeno tiene acceso al Mizbeach. Entonces, evidentemente, si tú explicas que esto tenía que ser encendido sobre el Mizbeach, es claro que lo tiene que realizar un Kohen. ¿Para qué pasó aquí entonces nos está diciendo tienen que ser los hijos de Aarón a Kohen? No se puede estar refiriendo a esto, le dijo Rabbi Shimon. Sino aquí, el pasuk, al nombrarme los hijos de Aarón a Kohen, con los Bigde Kehunna tienen que encenderlo, me está enseñando que tiene que ser arriba del Mizbeach, que estas ramitas pequeñas se tienen que encender arriba del Mizbeach. Este pasuk me enseña todo eso, dijo Rabbi Shimon. Y Rabbi Yossi lo aprende también de aquí. El pasuk de Aisha Mizbeach tu kadbo, que el fuego va a arder sobre el Mizbeach, dice Rabbi Yossi, hace referencia a la tercera fogata para la manutención, como mejor dicho, para el mantenimiento de las otras dos. Y este pasuk es el que me enseña que las pequeñas ramitas tienen que ser encendidas arriba del Mizbeach por Kohanim y con ropas de Kohen. Así es como estudia entonces Rabbi Yossi. Cabe preguntar, ¿de acuerdo a Rabbi Yehuda, entonces para qué necesitamos aparentemente dos pesukim que nos están enseñando lo mismo? Ya que él aprendió de Be'aesh la Mizbeach tu kadbo y de este pasuk, de ambos aprendió que se tiene que encender las ramitas arriba del Mizbeach a través de Kohanim. Se llamará, no señor. Rabbi Yehuda nos dice lo siguiente, Rabbi Yehuda y meatam Havamina cae ara be'avive mapuja. Kamash malan. Si fuese por el primer pasuk solamente me dice que tiene que ser encendidas arriba del Mizbeach, pero no necesariamente tendría que ser un Kohen. Podríamos explicar que un Israel, estando parado abajo, estando parado en la Azara, con un fuelle
él podría estar aventando para encender y avivar el fuego de esas pequeñas ramitas. Y no necesariamente tiene que estar arriba del Mizbeach para tener que encenderlas. Por eso viene este segundo pasuk a complementarnos la información. De acuerdo a Rabbi Yehuda, necesito ambos pesukim. Uno para decirme que tiene que ser Kohanim con Bigdei Keuna, y otro para decirme que tiene que ser arriba del Mizbeach, porque podría ser arriba del Mizbeach, y no como dijo Rabbi Shimon, como un ajeno va a subir. No va a subir un ajeno. Lo van a encender arriba del Mizbeach, pero estando parados en la Azara. Vino este segundo pasuk y me complementa la información diciéndome que tiene que ser Kohanim y con Bigdei Keuna. Y por lo tanto, si es así, no es necesario que lo enciendan desde abajo. Ellos pueden perfectamente subir, ya que son Kohanim, y encenderlo ellos mismos estando arriba del Mizbeach, como mencionamos anteriormente. Y nos queda entonces comprender a Rabbi Meir. Ya tenemos Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi. Claramente Rabbi Meir comparte la modalidad de estudio de Rabbi Yossi, ya que él también sostiene que habían estas tres fogatas: la grande para los korbanot, la pequeña para las brasas del incienso y la tercera para el mantenimiento de las otras dos. Evidentemente utiliza las mismas derashot, las mismas enseñanzas y aprendizajes que Rabbi Yossi. Pero ¿de dónde aprende una cuarta fogata que dijimos que era para quemar allí todo lo que quedó, sobró, y los excedentes del día anterior que no se terminaron de quemar o no se llegaron a quemar del día anterior? Pero Rabbi Meir, ¿de dónde aprendió esto? Nafkale mi ve'esh, este pasuk que nos dijo ve'esha mizbeach tu kadbo. Al inicio dijimos y ahora al moquedar al Mizbeach con la Laila Adam Boker, esa es la Malajá de la ve ella Mizbeach tu Kadbo, y el fuego del Mizbeach, que aprendimos de ahí la pequeña, la letra Vav y el fuego, para Rabbi Meir está de más, y él hace de Rasha, aprende de una letra extra que está aquí, para agregarnos también una fogata extra. En cambio, Baran, Vav la Darshe, Jajamim, no hacen de Rasha, no utilizan como nuevo aprendizaje la letra Vav, y por lo tanto no hay nada que tengamos que aprender de una letra que no está de más y tiene un uso literal en las palabras del pasuk. Por lo tanto, no tienen lo que aprender y quedan las dos fogatas de acuerdo a Jajamim o tres fogatas de acuerdo a Rabbi Yossi. Entonces, perfectamente, tenemos ya acomodado cómo estudian Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi y Rabbi Meir.